El amor puede que en esta época no fuera lo que hoy esperamos. No era abrazo, ni caricia, ni promesa de para siempre. Amar en la Edad Media era un contrato, era una obligación, era a veces un riesgo, porque el corazón no podía latir libre, no sin vigilancia, no sin permiso. Y eso aún dolía más. Imagina una mañana en un pueblo de piedra y tierra. Un marido observa a su esposa en el pozo. Ella extrae agua, hace girar la cuerda, hace crujir el aro. Él no ve belleza, ve obligación cumplida, ve trabajo pagado, ve su deber, porque el matrimonio no era un beso, era una cuenta, un balance, el trigo que sale del campo, la comida en la mesa, la sangre que corre en la sangre, todo tenía valor. Y el afecto no estaba en esa balanza. Muchos amores arrancaban en negociación. El padre entregaba una dote, la madre aportaba una promesa, y dos familias firmaban un pacto. El matrimonio no era unión, era alianza, un negocio de poder, tierra o de supervivencia. Y si algo fallaba, se rompía el pacto, no se rompía el corazón. El amor no era punto débil y el deseo no era suficiente, porque amar significaba aceptar reglas, aceptar límites, aceptar líneas que no podías cruzar. Había amores secretos, amores robados, amores prohibidos, amores entre quien no debía amar, entre quien no debía soñar. Pero eran peligrosos, porque si alguien lo veía, un viaje a la fuerza, un castigo público, un escándalo que traía gloria a los denunciantes. Decían, era suficiente, y los rumores hacían el resto. Amar mal era herejía, era traición, era amenaza, porque si el amor era sucio, corría el rumor, y uno ya no era solo culpable de amar, era culpable de querer más. Para las mujeres, amar tenía otro precio. No amaban con el cuerpo, amaban con el silencio. Podían desear, pero no mostrar. Podían llorar, pero no murmurar. Podían fingir alegría o resignación, pero nunca podían tantear, porque si era demasiado visible, eran brujas. Aquí no importaba si era amor, importaba que se viera. La pasión era peligrosa y si la pasión no sabía callar, daba comienzo a juicios, no espirituales, judiciales. Sentencias dictadas en plazas bajo campanas, un escándalo. En esa época era chismes que germinaban muertos. Y es que el amor no podía ser natural, tenía que ser acompañado por el cura, por el padre, por el señor, por el convento o por la espada. Incluso los amantes quedaban supervisados. Si te veías con alguien, se necesitaba permiso, se necesitaba palabra, se necesitaba garantía de que el hijo no desestabilizaría la fortuna, porque amar era sembrar semillas, y esas semillas podían cuestionar derechos, podían cambiar herencias, podían traer disputas, podían convertir un pueblo en batalla. Y sin embargo, había fugas, amores que se escapaban al amanecer, cartas en pergaminos, besos robados detrás de establos y huellas de ternura en las manos de la madera. Pero todo eso tenía precio. A veces eran golpes, a veces eran muros, a veces eran promesas rotas frente al altar, pero la fuga valía morir por ella. Era un intento de libertad, era un atajo a la vida propia. Aunque fuera apenas un suspiro, al final del día, el amor era otra forma de desafío, un gesto, un susurro, un acto que amanecía entre humo de velas y que podía costarte, una marca, una pena, una historia que se repetía en las piedras del pueblo, porque en esa época amaba, se revelaba, y lo revelado era peligro. Había algo más peligroso que amar mal, y era no amar nunca, porque el amor no era una elección, era una expectativa. Una muchacha que llegaba a los 14 sin compromiso ya era motivo de murmullo, de sospecha, de oración forzada. ¿Por qué no la pedían? ¿Estaba enferma? ¿Estaba maldita? ¿Acaso tenía ideas?
porque hasta eso podía ser sospechoso. Leer demasiado, hablar sin mirar al piso, negarse a bendecir a cada hombre que pasaba, no tener pretendientes. Era casi tan peligroso como tener demasiados. En los pueblos pequeños todos sabían quién tocaba la mano de quién caminaba demasiado cerca, quién sonreía cuando no debía. Y las campanas no solo llamaban a misa, llamaban a control. El amor, en su forma más pura, era una herejía suave, porque no traía obediencia, traía fuego, y el fuego se propagaba. Una pareja enamorada sin permiso, sin alianza, sin bendición, podía romper estructuras. La iglesia, el linaje, el trabajo, todo dependía del equilibrio, y el amor desequilibra. Por eso se espiaban, por eso se acusaban. Una vecina veía algo y lo decía, a veces por moral, a veces por celos, a veces por sobrevivir, porque acusar era protegerse y ser acusada era caer. Una mujer podía perder todo por un abrazo, un hombre por una promesa y un niño por nacer. Podía convertirse en una maldición para toda una familia. Pero no todos los amores eran horizontales. Algunos venían de arriba, de nobles a siervas, de amos a criadas. Ahí no había cortejo, no había flores, no había canciones, había orden y obediencia. Y si algo nacía de esa imposición, nadie lo decía en voz alta, porque nombrarlo era condenarse. No había justicia y lo prohibido se enterraba en silencio o se convertía en pecado. Pero un pecado que solo pesaba sobre los más débiles. A veces el amor llegaba de golpe, en forma de cruzadas, de viajeros, de cartas perdidas en conventos, un poema escondido, una mirada bajo el velo, un nombre escrito en el borde de una oración, pero lo prohibido sabía mejor. Y por eso dolía más, porque la culpa no venía de dentro, venía del entorno. Y las reglas no eran leyes, eran condenas disfrazadas de virtud. Una mujer que amaba mal era impura. Un hombre que amaba libre era deshonesto. Y un amor verdadero era casi siempre invisible. Y así se vivía, entre el deseo y el deber, entre lo que ardía por dentro y lo que se permitía por fuera. Un mundo donde el corazón latía con cuidado, donde la piel aprendía a mentir, donde la pasión se disfrazaba de obediencia, porque el amor en la Edad Media existía, pero como el fuego bajo la nieve, encendido, callado, a punto de apagarse o de quemarlo todo, y a veces ni siquiera hacía falta un pecado, bastaba con un rumor, una carta sin firmar, una palabra mal dicha por la criada del castillo. El amor, cuando no era aprobado por la iglesia o los padres, se volvía sospechoso. Y lo sospechoso era peligroso. Un campesino podía enamorarse de una mujer casada y terminar colgado de un árbol con un cartel que decía adúltero. Una joven podía soñar con un chico del molino y acabar rapada, marcada, enviada a servir a un convento en el norte, porque no importaban las intenciones, solo importaban las reglas. Y el amor no tenía reglas que lo protegieran. No había canciones que valieran, ni lágrimas que pesaran más que el apellido. El amor, en la Edad Media, era como un fuego escondido en el bosque. Daba calor, sí, pero si alguien lo encontraba, lo apagaba con barro y lo pisaba, porque un corazón enamorado era un riesgo, un alma libre, un desafío al orden. Por eso tantos terminaron sus días con la mirada baja, los dedos rotos, la espalda encorvada y un amor enterrado bajo la lengua. Un amor que no pudo ser dicho, ni vivido, ni llorado en público. Y eso también era una muerte, una que nadie contaba, una que nadie veía, pero que dolía igual. Pero no todos los amores morían. Algunos se escondían, como las ratas en los graneros, como las cartas entre las piedras del pozo, como los suspiros que salían por la boca, pero no hacían ruido,
Eran amores de noche cerrada, de pasillos fríos, de encuentros breves que se medían con el corazón porque el reloj aún no existía. Amores sin permiso, sin testigos, sin promesas, pero reales, porque entre tanta regla siempre había una grieta, y por ahí se colaba una mirada, una sonrisa que duraba apenas un segundo, pero que servía para sobrevivir una semana entera. Los muros eran altos, pero el deseo trepaba mejor que los soldados, y la iglesia podía bendecir matrimonios, pero no podía evitar que dos cuerpos se buscaran como quien busca calor en una noche de invierno. A veces bastaba un pañuelo olvidado, un trozo de pan envuelto en lino, una flor escondida en el zurrón del campesino. Era poco, pero en tiempos de escasez eso era todo. Y cuando alguien se iba a la guerra, o al convento, o a la muerte, el otro quedaba atrás con un recuerdo pequeño, una frase, un año, un olor. Y con eso vivía, porque cuando no se puede tener el amor, se lo imagina. Y lo imaginado a veces es más fuerte que lo vivido. Las abuelas contaban esas historias bajito, como quien habla con los muertos. Las madres las repetían con miedo, como quien reza sin saber si cree. Y las hijas las escuchaban en silencio, soñando con que alguna vez les tocara a ellas. Un amor que no fuera de contrato, que no se pagara con dote, que no se midiera con hectáreas ni vacas. Un amor que doliera menos y valiera más. Pero en esa época eso era un milagro. Uno que no se pedía en misa, uno que se ocultaba como un pecado, porque amar en la Edad Media era resistir, y no todos sobrevivían. Pero no todos los amores morían, algunos se escondían, como ratas entre los escombros, como brasas bajo la ceniza, como plegarias susurradas sin que nadie escuchara. Eran amores callados, delicados, peligrosos, no llevaban anillos, ni altares, ni testigos, solo ojos, oídos atentos y el constante temor de ser descubiertos. Porque en esa época el amor que no obedecía se castigaba. Si era entre jóvenes de familias enemigas, se prohibía. Si era entre iguales sin permiso del Señor, se anulaba. Si era entre hombres o entre mujeres, se quemaba. Así de simple, así de brutal. Y aún así existía. A veces en el roce torpe de las manos al intercambiar un cántaro, o en la esquina donde el mercado se callaba, en el pasillo del convento, en el establo vacío, en la banca trasera de la iglesia. Allí donde la vista no llegaba, el amor florecía, crecía torcido, en silencio, sin nombre, pero era amor, y bastaba una mirada sostenida un segundo de más para que todo el cuerpo recordara que estaba vivo. Porque en la Edad Media, amar era un riesgo, y sentir era una amenaza. Las mujeres eran entregadas como ganado, sin saber si el hombre que recibía su mano también recibiría su alma. La mayoría no, solo querían el cuerpo y el apellido, pero algunas se rebelaban y buscaban en otros brazos lo que no hallaban en el lecho marital. A veces eran trovadores, o pajes, o mozas de la cocina. A veces no era amor, sino consuelo, pero servía igual. Los hombres también traicionaban, pero eso no escandalizaba tanto, porque la infidelidad era un pecado, sí, pero masculino. La femenina, esa era peor, esa era herejía, y se pagaba con piedras, con encierro, con la humillación pública, con la muerte. Aún así, muchos arriesgaban, porque aunque el amor no daba comida, ni tierras, ni nombre, daba algo más escaso, esperanza. La esperanza de no morir solo, de que alguien te mirara y te viera, de que alguien, aunque fuera en secreto, pronunciara tu nombre sin odio. Y si esa esperanza duraba solo una noche o solo un mes, valía más que toda una vida en obediencia. Así sobrevivían algunos amores, por grietas, por descuidos, por valentía, y cuando morían no dejaban tumbas ni registros,
pero dejaban huellas en las cartas quemadas, en las sábanas manchadas, en las canciones populares que nadie sabía quién había escrito, y en los sueños de los que venían después. Porque los amores verdaderos no siempre triunfan, pero nunca se olvidan. No todos los amores murieron en silencio. Algunos esperaron durante siglos, bajo tierra, en cofres sellados, en márgenes de manuscritos que nadie se atrevía a leer, en piedras sin nombre, junto a caminos que ya no existen. Esos amores no tuvieron justicia, ni hogar, ni un final feliz, pero sobrevivieron al olvido y un día regresaron. En cartas halladas en monasterios caídos, en diarios que nadie se atrevía a quemar, en lápidas compartidas que nadie supo explicar. Había una tumba, por ejemplo, en una aldea olvidada de Francia. 2 nombres, 2 mujeres, una fecha, ninguna explicación, solo la piedra y el silencio. O aquel códice escondido en el fondo de una biblioteca en Inglaterra, escrito en latín torpe, con tinta casi deshecha, un joven monje que hablaba de otro, y de cómo su alma temblaba cada vez que lo escuchaba cantar en la capilla. Dios sabrá perdonarme, escribía, pero si esto es pecado, entonces no quiero redención. Y así, entre hojas que nadie leía, el amor resucitó. Siglos después, cuando ya no ardían hogueras, cuando ya no se azotaban cuerpos, cuando las voces silenciadas por fin encontraron oído, porque el amor verdadero no siempre vence, pero siempre resiste. Y cuando el mundo deja de tener miedo, el amor se levanta y se nombra, se convierte en canción popular, un poema anónimo, el mural de iglesia, un susurro que atraviesa generaciones. Algunos amores que una vez fueron culpa, ahora son orgullo. Los nombres que fueron tachados, ahora se tallan en monumentos. Las cartas que fueron escondidas, ahora se exhiben en vitrinas. Las historias que fueron condenadas, ahora se cuentan como esta. Porque el amor que nace en el encierro, que crece entre el castigo y el miedo, es el más fuerte. Y aunque lo tapen con tierra, aunque lo borren de los libros, aunque lo nieguen los curas y los nobles, el amor vuelve, siempre vuelve, aunque sea siglos después, aunque ya no quede nadie para abrazarlo, aunque solo viva en una voz digital que lo narra antes de dormir. Y si llegaste hasta acá, si esta historia te acompañó en la oscuridad, si te hizo pensar en lo que fuimos y en lo que todavía somos, gracias. Porque hay historias que no buscan respuestas, solo buscan ser escuchadas, aunque sea una vez, aunque sea en silencio, porque el pasado no está tan lejos, todavía se esconde en las palabras que evitamos, en los gestos que repetimos sin saber por qué, en los miedos que aún no tienen nombre. Y si te gustó viajar conmigo por este rincón olvidado, si querés seguir explorando lo que se cayó, lo que se tapó, lo que se susurró durante siglos, podés suscribirte. Es gratis. Y me ayuda a seguir contándote estas historias que no aparecen en los libros. Historias que duelen. Historias que respiran. Historias que a veces te ayudan a dormir o a no poder dormir. Hasta la próxima. Y que sueñes con algo mejor. Pero si seguís despierto, si tu mente todavía no se rindió al sueño, si hay una parte de vos que quiere escuchar un poco más, quédate, porque hay otra historia que vale la pena ser contada. Una que no empieza con un rey, ni con una guerra, ni con una hazaña. Empieza con algo más pequeño, más humano, más silencioso y a veces más aterrador. Porque en la Edad Media lo peor no siempre venía de arriba, a veces venía de al lado, de la mirada del vecino, del murmullo en la plaza, del juicio que no necesitaba tribunal. Así que, si todavía estás ahí, acomódate. La próxima historia empieza ahora. Hola,
Esta noche vamos a viajar en el tiempo. Vamos a adentrarnos en una época donde el amor no era requisito para casarse, donde las bodas eran acuerdos, contratos y a veces castigos, donde la felicidad de los novios era lo último en la lista de prioridades. Hoy te contaré cómo era casarse en la Edad Media y por qué, para muchos, era más una condena que una celebración. El matrimonio como contrato. En la Edad Media, el matrimonio no era una cuestión de amor, era un contrato, un acuerdo entre familias, una transacción donde se negociaban tierras, dotes y alianzas políticas. Los padres decidían, los hijos obedecían, especialmente las hijas, porque una mujer era una moneda de cambio, una forma de asegurar poder, riqueza o paz, y su opinión rara vez importaba. La edad del compromiso, la edad legal para casarse era sorprendentemente baja. 12 años para las niñas, 14 para los niños, aunque en la práctica muchas veces se esperaba a que fueran un poco mayores, pero no mucho, porque cuanto antes se casaran, antes podían cumplir su función principal, tener hijos, y asegurar la continuidad de la familia, la ceremonia, más formalidad que emoción. Las bodas eran ceremonias solemnes. Se llevaban a cabo en iglesias o castillos, presididas por sacerdotes o nobles. Los novios intercambiaban votos, se bendecía la unión y se celebraba con un banquete. Pero detrás de la pompa y el protocolo había poco espacio para la emoción, porque para muchos era el inicio de una vida de obligaciones, no de felicidad, rituales curiosos y perturbadores. Las bodas medievales estaban llenas de rituales, algunos curiosos, otros perturbadores, como la costumbre de que los invitados acompañaran a los novios a la cama nupcial, para asegurarse de que el matrimonio se consumara, o la tradición de lanzar la liga de la novia hacia los invitados, como símbolo de fertilidad, o el ritual de las arrás, donde el novio entregaba 13 monedas a la novia, 12 por cada mes del año, y una para los pobres, un gesto simbólico, pero también una muestra de que el matrimonio era, ante todo, un contrato económico. La noche de bodas, entre la presión y la vigilancia. La noche de bodas no era una noche de intimidad, era una prueba, una obligación, una presión. En algunos casos, los testigos esperaban fuera de la habitación para confirmar que la unión se había consumado, porque sin consumación no había matrimonio válido, y sin matrimonio válido no había herederos legítimos. Y sin herederos legítimos, todo el acuerdo se venía abajo. La mujer, de hija a esposa, sin escalas. Para una mujer, casarse significaba pasar de la autoridad de su padre a la de su esposo, sin escalas, sin autonomía, sin derechos. Su función era clara: obedecer, servir y procrear. No podía poseer propiedades, ni tomar decisiones, ni, en muchos casos, elegir su destino. Era una pieza en el tablero de ajedrez de su familia, y su valor se medía en términos de utilidad. El amor, un lujo para los afortunados, y el amor era un lujo, algo que podía surgir con suerte después del matrimonio, pero no era un requisito, ni una expectativa, ni una prioridad, porque en la Edad Media casarse por amor era visto como una locura, una imprudencia, una irresponsabilidad, porque el matrimonio no era para la felicidad, era para la estabilidad, para la conveniencia, para el deber. Casarse en la Edad Media no era una historia de amor, era una historia de deber, de sacrificio, de obediencia, una historia donde la felicidad personal se subordinaba al bien de la familia, donde las emociones se dejaban de lado y donde el matrimonio era, en muchos casos, una carga más que una bendición. Y si el embarazo era un portal, el matrimonio era la cerradura, un candado forjado por la familia, por la iglesia, por el pueblo entero, y no había llave que lo abriera, porque casarse no era una celebración, era un traslado, un cambio de dueño del padre al esposo, de una casa a una obligación, de los juegos de infancia al peso de la obediencia. El vestido blanco no existía, la música tampoco, y mucho menos las lágrimas de emoción.
Las lágrimas eran de miedo, de resignación y muchas veces de asco, porque el novio podía ser el vecino viejo, el primo, un desconocido con tierras, un hombre que pagó lo suficiente, o que tenía una espada más grande que la de tu padre. No importaba si lo amabas, importaba que te obedeciera, que no fuera demasiado pobre, que no fuera demasiado feo, que no fuera demasiado cruel, o al menos que lo disimulara bien. La boda era un espectáculo, un contrato, una transacción. Se firmaba con palabras, con bienes y a veces con sangre. Y si eras mujer, no había escapatoria. Tu silencio era tu sí, tu presencia, tu consentimiento y tu cuerpo, parte del acuerdo. La noche de bodas no era una luna de miel, era una prueba. Y peor aún, a veces una prueba pública. Había testigos, vecinas, comadres, mujeres que esperaban en la puerta para ver si la sábana quedaba manchada, si se había cumplido el deber, si se había sellado el pacto, porque sin sangre el matrimonio era dudoso, sin dolor era sospechoso, y si llorabas era porque no estabas bien criada, y si no llorabas era porque habías practicado antes. Después venía el encierro, el embarazo, la rutina y una vida entera de sumisión, de sospechas, de vigilancias, porque una esposa no era dueña de nada, ni de su casa, ni de su cuerpo, ni de su destino. Y si el amor aparecía, era un problema. Y si no aparecía, era lo esperado, porque nadie se casaba por amor. El amor era una distracción, una debilidad, una amenaza al orden. Casarse era cumplir, y cumplir era desaparecer. El derecho del señor y la obediencia de la esposa. El matrimonio no solo unía a dos personas, también las ataba a las leyes no escritas del poder. Y el poder, en la Edad Media, no era romántico. Había regiones donde el señor feudal tenía un privilegio macabro, el derecho de pasar la primera noche con la esposa de uno de sus siervos. Ley real, mito, castigo, nadie lo sabía con certeza, pero el miedo era real, y lo suficiente como para silenciar a muchos, porque casarse, en realidad, era entregar el cuerpo. Y la mujer, aunque esposa, no dejaba de ser posesión. Durante la ceremonia, ella no decía sí, acepto, solo se colocaba en su lugar. Tomaba la mano de su esposo, bajaba la cabeza y comenzaba su vida como esposa obediente. Una vida donde la desobediencia podía castigarse, donde negarse al marido no era opción, porque el matrimonio era contrato, no pacto emocional. Los matrimonios infantiles. No todas las novias eran adultas, ni siquiera adolescentes. Había niñas casadas a los 12, a los 10, a veces incluso antes. ¿Por qué? Por tierras, por alianzas, por consolidar el poder de dos familias. La consumación se posponía hasta la pubertad, pero la boda ya estaba hecha. Desde ese día la infancia se terminaba. Ya no se jugaba, se bordaba, se servía, se esperaba al esposo, al primer hijo, a la muerte. Y si la niña no sobrevivía al parto, nadie se sorprendía, porque el matrimonio, en muchos casos, era el principio del final. Anulación, castigo y escape. Divorciarse no era una opción, el matrimonio era eterno, indisoluble, intocable. La iglesia podía anular una unión, pero solo por causas muy específicas, consanguinidad no revelada, impotencia comprobada, o si el matrimonio nunca se había consumado. Pero probar eso era tan vergonzoso como imposible. Las mujeres que huían de matrimonios violentos eran condenadas, a veces arrastradas de vuelta o encerradas en conventos. Los hombres, por su parte, podían ausentarse con más facilidad. Una amante, un viaje, una guerra, pero ella quedaba, esperando, siempre esperando. La vida después del sí. El casamiento no era un final feliz, era apenas el comienzo, de una rutina marcada por el deber, la sumisión y la escasez, especialmente en el campo, donde la mayoría vivía, sin lujos, sin privacidad, sin tiempo para pensarse como pareja.
La casa era una sola habitación, una cama compartida, una mesa de madera rústica, un rincón para rezar y otro para morir. Allí la esposa dormía, paría, cocinaba, lavaba, sangraba, sin que nadie la escuchara, porque el matrimonio no venía con derechos, solo con obligaciones. Y si el marido levantaba la voz o la mano, eso no se denunciaba, se soportaba. La mujer era criada, era nodriza, era sirvienta, era lo que el hombre necesitara que fuera. Y, a veces, ni siquiera eso. Los silencios del deseo. Amar en la Edad Media era peligroso. Desear, aún más. Las uniones se hacían por conveniencia, no por afecto. El deseo era pecado, el placer sospechoso. A la mujer se le enseñaba a no disfrutar, porque gozar era indecente, y si lo hacía era porque algo andaba mal en ella. El hombre podía tener amantes, la mujer no, y si la tenía, el castigo podía ser la humillación pública, el encierro o incluso la muerte. Así, muchas aprendían a callar, a fingir, a sobrevivir dentro de un matrimonio que les había sido impuesto como una cruz, como una jaula. Las bodas campesinas y sus miserias. La boda de un campesino no tenía banquete, no había anillos, ni siquiera iglesia a veces. Solo dos personas frente a un testigo, un apretón de manos, un acuerdo simple, trabajar juntos hasta que la tierra o la peste los separara. La dote era un saco de cebada, una cabra, una pala, y la luna de miel no existía. Esa noche, después del sí, se dormía temprano, porque al amanecer había que volver al campo, a arrancar papas de la tierra, a cargar agua del río, a enterrar al padre que murió la semana anterior. Porque en el campo el amor era un lujo, y la ternura un riesgo. Símbolos, votos y maldiciones. Casarse no era solo una unión física, era un contrato con el cielo y con el infierno. Las palabras pronunciadas frente al altar tenían peso. Decir sí sin convicción, sin amor o sin pureza podía abrir grietas en el alma. Eso creían, por eso se cuidaban los detalles. El vestido, aunque simple, debía estar limpio. Si tenía un remiendo visible, la unión sería defectuosa. Si durante la ceremonia sonaban truenos, el matrimonio estaba maldito. Si un cuervo cruzaba sobre la iglesia, alguien moriría antes del primer aniversario. Y si el cura olvidaba una palabra del rito, había que repetirlo todo, porque el diablo podía haberse colado en el error. La fidelidad como moneda de castigo. Un hombre infiel podía arrepentirse y confesarse, recibir penitencia, volver a su casa. Una mujer infiel era otra historia. Se la rapaba, se la vestía con harapos, se la subía a un burro al revés y se la paseaba por el pueblo. La risa era parte del castigo, el escarnio, la mirada ajena, porque no había dolor más profundo que el de ser mirada como una traidora, y no solo por su esposo, sino por las otras mujeres, por las madres, por las hijas. Era señalada, excluida, marcada. En algunos pueblos debía llevar un cinturón de castidad, en otros, desaparecer. Y si quedaba embarazada de otro hombre, el bebé era considerado bastardo. Y su alma, decían, tenía menos valor. Cuando la muerte era mejor que el divorcio, divorciarse no era una opción. Separarse, tampoco. Solo la muerte podía liberar. Y a veces se forzaba. Una esposa podía ser envenenada lentamente, gota a gota, con hierbas mezcladas en la sopa, o empujada por las escaleras. Un esposo podía ser encontrado muerto en el campo, con el cráneo hundido por un accidente con el arado. Y todos sabían, y nadie decía nada, porque romper un matrimonio era más grave que un asesinato. La sociedad prefería una viuda que una divorciada, un huérfano que un hijo de padres separados. La unión era sagrada, incluso cuando era una prisión. Amar a un fantasma. Tu esposo se fue a la guerra, o se perdió en el bosque, o simplemente nunca regresó de la feria. Pasan los días, las semanas, los años, y nadie sabe si está muerto, o preso,
o con otra familia en otro pueblo. Vos seguís siendo su esposa, porque nadie puede probar lo contrario. No podés casarte de nuevo, ni vivir con otro hombre, ni ser madre otra vez sin cargar el peso del pecado, porque en los ojos del pueblo seguís casada con un fantasma. A veces aparecía uno de esos esposos años después, cambiado, dañado, duro, y había que recibirlo, o en el peor de los casos, fingir que nunca se había ido. El ritual del segundo intento. Si alguien tenía la suerte de enviudar y encontrar otro pretendiente, el segundo matrimonio era distinto, menos pomposo, más contenido. No se usaba blanco, ni flores frescas, ni música alegre. Solo un velo oscuro, una bendición más corta y un banquete más pobre. Porque la dicha no se celebra dos veces, o al menos no sin sospechas. La promesa del más allá. Algunos matrimonios eran más fuertes en la muerte que en la vida. Los esposos eran enterrados juntos, con las manos entrelazadas bajo la tierra. Y si uno moría antes, el otro debía cumplir ciertas promesas. No volver a besar, no volver a tocar, no volver a amar. Porque el difunto seguía mirando, desde el cielo o desde abajo. Había quienes dejaban un plato en la mesa, una vela encendida al anochecer o un mechón de cabello guardado en un medallón. El amor eterno, decían, pero a veces era más miedo que devoción, porque en la Edad Media hasta los muertos podían ponerse celosos. Anillos que sellaban el alma. Hoy, una alianza simboliza amor, compromiso, fidelidad, en la Edad Media también, pero con un toque de superstición. El anillo debía ser bendecido, consagrado y jamás retirado, porque si te lo quitabas, el compromiso se rompía ante los ojos de Dios. Y algo oscuro podía entrar en tu vida. Había quienes dormían con él, quienes nunca se lo sacaban ni para lavarse. Aunque no se lavaran mucho, claro. Si se perdía, era señal de infidelidad. Si se rompía, de traición. Y si caía al suelo durante la ceremonia, muchos interrumpían la boda. Porque eso no era un accidente, era un aviso. No querer casarse no era una opción. ¿Qué pasaba con quienes no querían casarse? Con las mujeres que decían no, con los hombres que se alejaban de la iglesia. Se sospechaba de todos, de la salud, de la cordura, de la orientación sexual, aunque ese concepto no existiera como hoy. Un hombre que evitaba el matrimonio podía ser llamado cobarde, o pecador, o peor, brujo. Una mujer que evitaba el matrimonio era soberbia, tentadora o bruja, porque sí, todo lo raro, lo distinto, lo que no seguía el camino trazado, terminaba en la hoguera o en la soledad. Y si la boda se interrumpía, a veces alguien se oponía, un hermano, un ejemplo, un cura con dudas. La ceremonia podía detenerse y entonces todo cambiaba. El pueblo hablaba, la vergüenza caía y la mujer, como siempre, era la más afectada. Difícil volver a encontrar pretendiente. Difícil mirar hacia la cara a las vecinas. Difícil no sentirse maldita. A veces una boda frustrada valía más que un crimen, porque el amor en la Edad Media no era un derecho, era un deber. Después del sí, acepto, comenzaba otra pesadilla, porque casarse no era el final del camino, era el principio del control. La mujer pasaba de ser propiedad de su padre a propiedad de su marido, legalmente, religiosamente, socialmente. No tenía voz propia, ni tierras propias, ni cuerpo propio. Su deber era obedecer, parir, callar. La temida noche de bodas no había privacidad, ni sutileza, ni romanticismo. En algunos pueblos la consumación debía aprobarse, con una sábana manchada, con testigos, con comentarios al día siguiente. Y si no había sangre, la mujer era impura, o no virgen, o hechicera, porque la presión no terminaba con el vestido blanco. Ahí recién empezaba. Fidelidad femenina, libertad masculina. El adulterio tenía género. Un hombre podía tener amantes, bastardos, secretos, y seguía siendo varón. Una mujer, en cambio, si siquiera se insinuaba algo, perdía todo.
desde el respeto hasta la vida. Había castigos públicos, dolorosos, eternos. A veces se las paseaba desnudas por el pueblo. A veces se les rapaba la cabeza o se las encerraba, porque lo peor que podía hacer una esposa medieval era actuar como lo hacían sus esposos, el matrimonio como moneda de cambio. Y si creías que todo esto era triste, esperá, porque muchas veces la boda no se hacía por amor, ni por atracción, ni por destino, se hacía por ganado, por deudas, por alianzas políticas. Las mujeres eran dote, los hombres compradores, y el amor, si venía después, era suerte. Si no, bueno, nadie lo esperaba tampoco. Cuando el amor no era parte del contrato, porque para la mayoría el matrimonio no comenzaba con mariposas en el estómago, comenzaba con miedo, con resignación, con órdenes. Los padres decidían, los sacerdotes bendecían y la pareja obedecía. Había promesas de obediencia, de fertilidad, de silencio, no de afecto. Y si llegaba el cariño, era después de muchos años. Si llegaba. El embarazo no era elección, era destino. Desde la primera noche el objetivo era claro: hijos, no por amor, no por familia, por herencia, por trabajo, por asegurar sangre. Una mujer estéril no era una esposa, era una maldición. Y el hijo no era un regalo, era un deber. A veces no tenía nombre, solo número, orden o función: heredar, ayudar, casarse, morir en batalla. Los hijos ilegítimos, la otra mitad del cuento. Porque mientras las esposas parían por deber, los hombres sembraban hijos donde querían. Los bastardos eran comunes, tolerados, a veces aceptados, a veces ignorados, y las criadas sabían lo que eso significaba. Muchas veces eran ellas las madres, sin quererlo, sin poder evitarlo. Y esos niños crecían al margen, sin apellido, sin herencia, sin lugar. El amor verdadero, fuera del matrimonio. Curiosamente, cuando alguien encontraba amor real, solía estar prohibido. Una mirada en la misa, un año en la feria, un susurro entre los establos, historias que terminaban en secretos o en tragedias, porque el amor verdadero era el que no se podía tener. Las canciones más tristes de los trovadores no hablaban de bodas, hablaban de amantes imposibles, de mujeres casadas que amaban a otro, de hombres pobres que soñaban con la hija del señor feudal, de historias que nunca terminaban bien. El cuerpo como campo de batalla. En el matrimonio medieval el cuerpo no era propio, era territorio compartido, controlado, vigilado. La esposa no podía negarse al marido. La iglesia lo decía claro, el deber conyugal era sagrado. Si ella se resistía, él tenía derecho a insistir, a exigir, y si él se negaba, ella podía denunciarlo, pero nadie la escuchaba, porque el cuerpo de la mujer no era suyo, era de Dios, del esposo, de los futuros hijos. La virginidad como moneda, el valor de una mujer antes del matrimonio, estaba entre las piernas. Un himen intacto valía más que un dote de oro. Las familias cuidaban a sus hijas como se cuida una joya sagrada. Había pruebas, exámenes, testimonios. Y si el esposo encontraba evidencia la primera noche, todo era celebrado. Si no, el escándalo era inmediato. Algunas familias contrataban mujeres que preparaban paños falsos con sangre de animal para evitar la vergüenza y a veces la muerte, los escándalos que ni los nobles podían ocultar. Los reyes también sufrían por amor o por desamor. Hubo bodas forzadas entre niños de 7 y niñas de 5, reinas repudiadas por no concebir, reyes que cambiaban esposas por monjas o monjas por concubinas. Uno mandó ejecutar a su esposa por infidelidad, otro encerró a la suya en un convento, porque cantaba demasiado fuerte, y mientras tanto los juglares escribían versos, y el pueblo murmuraba en las plazas, porque hasta los castillos olían a traición. Separarse era peor que casarse. Hoy, una ruptura es difícil. En la Edad Media era una tragedia con guión religioso.
porque el matrimonio para la iglesia no era un contrato, era un sacramento, irrompible, eterno. No importaba si él golpeaba, si ella huía, si ya no había amor, respeto ni pan en la mesa. Separarse era pecado. El juicio del alma había juicios, con testigos, con vecinos que hablaban del carácter de la esposa y de la honestidad del marido. Se preguntaban cosas como, ¿ella cocinaba? ¿Él bebía? ¿Había hijos? ¿Quién se negaba en la cama? Porque todo podía usarse como prueba, hasta los silencios. Y muchas veces, aunque la pareja se separaba, seguían unidos ante Dios. No podían volver a casarse, no podían amar de nuevo, solo podían aguantar el castigo del escarnio público. Si una mujer era infiel, había castigo, pero no privado, público, espectacular. Se la hacía desfilar por las calles con una túnica blanca, con la cabeza rapada, a veces con cadenas en los pies. La gente tiraba verduras podridas, escupía, gritaba, todo para recordarle que su cuerpo no era suyo, que el amor fuera del matrimonio. Era delito, y si era él el infiel, nada pasaba, porque su deseo era ley, y su palabra más fuerte que el dolor de cualquier esposa. La viuda y el voto moría el marido, y con él se iba algo más que el sustento, se iba la libertad, porque una viuda en la Edad Media no era vista como una mujer libre, sino como una mujer peligrosa, con deseos sin dueño, con cuerpo sin permiso, con pasado, pero sin control. Por eso muchas veces se las obligaba a entrar en conventos, a hacer votos, a purgar su amor, y si no querían, eran juzgadas, porque una viuda alegre era sospechosa, y una viuda hermosa, una amenaza, el castigo por pensar. En muchos pueblos se creía que el pecado no empezaba en el acto, sino en la mente. Un pensamiento lujurioso era una puerta abierta al infierno, una fantasía. Era el primer paso a la caída. Por eso se enseñaba a vigilar los pensamientos, a reprimir los sueños, a no mirar, a no tocar, a no imaginar. Se recomendaban penitencias para quien deseaba sin actuar, ayunos, cilicios, confesiones semanales, porque hasta lo que no hacías podía condenarte. Y así era amar en la Edad Media, con miedo, con culpa, con cadenas que no siempre se veían, pero que pesaban igual. Cuando el amor era un contrato y vos eras la firma, no importaba si tenías 6 años. Si eras noble, tu destino ya estaba sellado, prometido, vendido, pactado. Un matrimonio no era unión de cuerpos ni siquiera de almas, era la unión de tierras, de linajes, de intereses. A veces los novios ni se conocían. Se mandaban retratos, cartas escritas por secretarios, y un día te encontrabas ante el altar con alguien a quien apenas habías visto. Si te caía bien, suerte. Si no, también. Niñez sin niñez. Las niñas nobles eran las más afectadas. Desde muy pequeñas se las enseñaba a ser esposas, a coser, a rezar, a obedecer. Y si la familia del prometido era poderosa, la niña podía ser enviada a vivir con ellos desde los 7 u 8 años, para acostumbrarse, para aprender a agradar. Era una infancia hecha de deberes y de silencios, porque una niña que se negaba a casarse era desobediente, y una esposa que no servía para dar herederos era un fracaso. La noche de bodas como obligación. Se creía que el matrimonio no estaba completo hasta que se consumaba. Y para asegurarse de eso, algunos nobles hacían algo impensable hoy. Asistían a la primera noche. Sí, un grupo de testigos se quedaba en la habitación contigua y esperaba. A veces, incluso revisaban las sábanas buscando la prueba de la virginidad perdida. La sangre, la mancha, la señal de que todo estaba en orden. Y si no la había, dudas, susurros, juicios, porque la pureza era una moneda de cambio. Y si esa moneda no era real, el contrato podía romperse. El día elegido, según los astros, las estaciones y el miedo. Casarse no era tan fácil como elegir una fecha y enviar invitaciones.
La fecha debía consultarse con el cielo. Los astrólogos decían cuándo era propicio unirse. Las estaciones marcaban los ritmos del cuerpo y del alma. La primavera era buena para el amor, pero el invierno traía infertilidad. Y jamás te casabas un viernes, porque era el día en que crucificaron a Cristo. Ni tampoco en Cuaresma, ni en días de eclipses, ni si un cuervo se posaba sobre el tejado el día anterior. Comidas rituales, ayuno forzado y panes con milagros. Antes de la ceremonia, muchos debían ayunar, no por fe, sino para evitar tentaciones del demonio la noche anterior. Porque un novio que llegaba con los ojos brillantes no venía solo, venía con un pecado. El día del casamiento se preparaban panes especiales, bendecidos, marcados con cruces, a veces incluso con cabello del novio o la novia, como protección. El banquete era más importante que los votos, y un banquete sin carne era señal de pobreza, o peor, de maldición, porque si no se comía bien, el matrimonio empezaba débil. Viuda, a remarcar el vestido. Cuando un hombre moría, su viuda debía cumplir con una serie de rituales. Vestir de negro, no reír, no hablar en voz alta y a veces casarse con el hermano del difunto. Era la ley del levirato aplicada en algunas zonas, no por amor, sino para que la tierra no saliera de la familia, para que los hijos siguieran siendo legítimos, para que el apellido no se diluyera. Una mujer no heredaba al marido, era en cierto modo heredada, regalos envenenados de buena voluntad. En una boda medieval no todos los regalos eran gestos de amor, algunos eran advertencias, otros amenazas envueltas en cintas de lino. Regalar sal era buena señal, simbolizaba la preservación, la pureza, la abundancia. Pero si la sal se volcaba en la mesa antes de entregarse, el matrimonio estaba condenado al llanto. Regalar cuchillos era aún peor, porque decían que cortaban la unión. Y si se entregaban de todos modos, debían comprarse simbólicamente con una moneda, aunque fuera prestada. Flores, solo ciertas. Las lilas eran señal de castidad, pero las amapolas traían sueños turbios y fertilidad no deseada. Y si la novia derramaba vino antes de dar el primer sorbo, era señal de que el marido moriría joven. Talismanes escondidos entre las ropas. Debajo del vestido, muchas mujeres llevaban más que nervios. Colgaban amuletos entre las capas del corsé. Un diente de lobo para la fertilidad, un trozo de raíz de mandrágora para el amor, una moneda bendecida para atraer prosperidad. Algunos hombres cosían un pequeño trozo del velo de su futura esposa en su capa, para que la fidelidad quedara cosida a su espalda. Otros, supersticiosos, se untaban el pecho con grasa de animal antes de la boda, como protección contra las malas miradas. Y en ciertas regiones se decía que si la novia no llevaba algo prestado, algo viejo y algo azul, el primer hijo no nacería sano. Maldiciones lanzadas en voz baja. Las bodas también eran escenario de envidias, de resentimientos y de palabras dichas apenas por lo bajo que podían arruinarlo todo. Una mujer despreciada podía echar una maldición al vestido. Un ex pretendiente podía lanzar una mirada torcida, una partera ofendida podía deslizar una palabra y con eso sembrar la infertilidad. En algunas zonas se creía que los zapatos, la noche de bodas, no tan privada. La puerta se cierra, la vela parpadea, y aunque están solos, no lo están, porque allá afuera esperan. Esperan los criados, los padres, los suegros, esperan las ancianas del pueblo, esperan con sábanas blancas, con orejas atentas, con ojos sospechosos. Porque en la Edad Media la noche de bodas era una prueba, no solo de amor, sino de honor, de propiedad, de poder. La sábana manchada, una mancha roja. Esa era la señal, el testimonio de que la mujer había llegado pura y de que el hombre había cumplido. Si la sábana aparecía limpia, la vergüenza era inmediata, la duda eterna.
Algunos pueblos la colgaban en la ventana, otros la mostraban en la plaza. Era más importante que el propio matrimonio. Y si no había sangre, se podía pagar con humillación, con anulación o con algo peor, rituales sin consentimiento. En ciertos lugares, los esposos no dormían solos la primera noche. Una criada debía estar presente, o una comadrona, o incluso el sacerdote, para proteger la unión de malos espíritus, pero también para espiar, para asegurar que todo sucediera como debía suceder. Algunos señores feudales incluso tenían el derecho de entrar antes. Sí, el llamado ius primae noctis, una práctica real en algunos lugares, mito en otros, pero siempre temida. Y después de la unión comenzaba la deuda. Casarse no era un final feliz, era el inicio de una deuda social, económica y corporal. La esposa debía quedar embarazada, rápido. Si no lo lograba, se sospechaba de brujería, o de infidelidad, o de un castigo divino. El marido debía mantener, proteger y cumplir. Si no lo hacía, era débil. Y en un mundo de hombres fuertes, eso era imperdonable. Y si todavía estás despierto, en la próxima parte vamos a entrar al mundo de los contratos, los testigos, los matrimonios arreglados entre niños y lo que sucedía cuando el amor verdadero se cruzaba en el camino. El matrimonio como contrato y sentencia. Casarse no era un acto de amor, era un negocio, un contrato con testigos, con cláusulas, con consecuencias. La dote no era opcional, era el precio para sellar la unión. En muchos casos, los novios eran niños, unidos antes de entender lo que significaba compartir una vida, o un lecho, o un destino. Y si por algún milagro surgía el amor verdadero después del matrimonio, era sospechoso, peligroso, porque lo que unía a los esposos no era el cariño, era la obligación. Separarse era casi imposible. No existía el divorcio como lo entendemos hoy. Separarse era una ofensa a Dios, a la familia, al pueblo. Solo se permitía en casos extremos: infertilidad, incesto comprobado, herejía. Pero incluso entonces era un escándalo, y muchas veces peor que seguir juntos. Y si uno moría, el otro quedaba atrapado. La viudez era una condena lenta. La mujer viuda debía vestir de negro, retirarse del mundo y muchas veces no podía volver a casarse. El viudo, por otro lado, sí podía rehacer su vida, pero con sospechas. ¿La amaba? ¿La envenenó? ¿Fue un castigo del cielo? Porque todo en la Edad Media estaba rodeado de juicio. Entonces, ¿qué era realmente el matrimonio medieval? Era un deber, un rol, una jaula decorada con flores marchitas. No era libertad, no era elección, era obediencia. Obedecer a la familia, a la iglesia, al deber de tener hijos, al deber de soportar. Y ahora sí, si llegaste hasta acá, te agradezco. Espero que estés dormido. Y si no, que al menos sientas que viajaste. Suscríbete si querés más de estas historias, oscuras, reales, pero contadas con el ritmo del sueño, porque la historia no siempre grita, a veces solo susurra. Buenas noches.